Vives en una celda de concreto de 2 metros por 3 metros y medio en el desierto de Colorado. 23 horas al día entre esas 4 paredes. 1 hora de patio solo, sin contacto con otros reclusos. Sin visitas normales. Sin llamadas regulares. Sin noticias del mundo exterior a menos que alguien en el sistema decida que puedes recibirlas. Se llama ADX Florence, la Alcatraz de las Montañas Rocosas, la prisión más segura de Estados Unidos, el lugar donde el gobierno americano manda a los hombres que considera demasiado peligrosos para cualquier otro encierro. Tus vecinos de corredor incluyen a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, y a Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad de México, que terminó en el mismo lugar que los criminales que decía perseguir. En ADX Florence, todos son iguales ante el concreto. Tienes 35 años. Naciste el 14 de febrero de 1990 en San Francisco, California, lo que te dio desde el principio las 2 nacionalidades que, en otro contexto, hubieran sido el pasaporte a 2 mundos distintos. En el contexto en que naciste, solo significaban que cuando México ya no pudo retenerte, Estados Unidos tenía jurisdicción. Tu nombre completo es Rubén Oseguera González, pero desde los 14 años, cuando tu padre te incorporó al mundo que él había construido, tienes un solo nombre que importa, el que es diminutivo del suyo, el que llevas tatuado en la historia del Cártel Jalisco Nueva Generación como segundo al mando, como heredero, como el hombre que, según los fiscales de Washington, supervisó el tráfico de más de 50 toneladas métricas de cocaína y coordinó laboratorios que produjeron más de 1,000 toneladas métricas de metanfetamina. El Menchito. El 7 de marzo de 2025, la jueza Beryl A. Howell, en la Corte Federal del Distrito de Columbia, Sala 25A, te condenó a cadena perpetua más 30 años de prisión y una multa de $6,026 millones. Cifras que no tienen ningún sentido práctico cuando estás en una celda de 2 por 3 metros y medio, pero que el sistema pone sobre papel para que quede claro que no hay salida calculable. Rechazaste el trato. En mayo de 2024 te ofrecieron 40 años con posibilidad de libertad condicional. Lo rechazaste, no porque fuera irracional, sino porque aceptarlo hubiera significado declararte culpable de todo lo que ellos decían que eras. Y hay cosas que un hombre no hace aunque el precio de no hacerlas sea el resto de su vida entre paredes de concreto. Tu abogado apela, cuestiona los testimonios, cuestiona los procedimientos. Cuestiona que la imposibilidad de capturar a tu padre durante 12 años influyó en la severidad con que te procesaron a ti. Puede que tenga razón, puede que no importe. Lo que importa es el domingo 22 de febrero de 2026. En ADX Florence, las noticias del exterior no llegan por radio, ni por televisión, ni por periódico. Llegan filtradas, controladas, en los márgenes de las pocas comunicaciones que el sistema permite. Y cuando llegan, llegan tarde. A veces días después, a veces semanas. El tiempo en ADX Florence no funciona igual que afuera. Aquí el tiempo es solo el intervalo entre 1 hora de patio y la siguiente, entre una comida y la siguiente, entre un día de concreto y otro día de concreto exactamente igual. Así que no supiste lo que pasó en Tapalpa el mismo domingo que pasó. Lo supiste después. Y cuando lo supiste, estabas en tu celda como siempre, con las 23 horas cerrándose a tu alrededor como siempre, y la noticia llegó con la frialdad específica de la información que el sistema penitenciario decide entregarte cuando ya no puede ocultarla más. Nemesio Oseguera Cervantes, tu padre, el Mencho, muerto en un operativo del ejército mexicano en la Sierra de Tapalpa, Jalisco, el 22 de febrero de 2026, herido en el pecho, el abdomen y las piernas durante un enfrentamiento con las fuerzas especiales. Fallecido durante el traslado aéreo hacia la Ciudad de México a las 10:30 de la mañana. Hay momentos en que el cerebro recibe una información y tarda en procesarla, no porque no la entienda, sino porque la entiende demasiado bien y necesita un segundo para acomodar el peso de todo lo que esa información cambia. Ese segundo se puede alargar hasta llenar toda la celda, hasta que los 2 metros por 3 metros y medio parecen más pequeños que nunca y el concreto parece más frío que nunca, aunque la temperatura no haya cambiado. Tu padre tenía 59 años.
nació en Naranjo de Chila, Aguililla, Michoacán, en una comunidad tan pobre que abandonó la escuela en 6º grado para cortar aguacates. De adolescente cruzó ilegalmente a Estados Unidos. En 1992 fue arrestado por vender heroína, cumplió su condena y lo deportaron. Regresó a México con nada y construyó desde esa nada el cártel más poderoso del mundo en 15 años. Una organización presente en 36 países, con una estructura financiera que desafió a los mejores analistas del Departamento del Tesoro durante una década, con un modelo de franquicia que los expertos en crimen organizado estudiarán durante años como el ejemplo más sofisticado de expansión criminal en la historia moderna. Durante 12 años, los 2 gobiernos más poderosos del hemisferio lo buscaron con recursos sin límite y no lo encontraron. 12 años en que su nombre apareció en todos los reportes de inteligencia, en todos los comunicados de la DEA, en todas las listas de los más buscados del mundo, y él seguía invisible, moviéndose entre las sierras de Jalisco con la paciencia de alguien que entendió desde el principio que la única forma de sobrevivir en el nivel en que operaba era convertirse en un rumor. Lo que tú sabes, lo que nadie en ningún comunicado oficial puede escribir porque nadie más que tú lo vivió desde adentro, es otra historia. ¿Sabes al hombre que a los 14 años te tomó de una vida que en ese momento tampoco era nada para llevarte al único mundo que tenía para ofrecerte? El mundo que él había construido desde la miseria de Michoacán con sus propias manos y con una voluntad que no encontró nunca un límite que pudiera detenerla. No te preguntó si querías entrar. En ese mundo no se pregunta. Se entra porque eres quien eres y porque el apellido que llevas tiene un peso que no puedes depositar en ningún lado. ¿Sabes al hombre que te enseñó que la lealtad no se declara, se demuestra con decisiones que no tienen vuelta atrás? Que el poder no es lo que muestras, sino lo que puedes hacer que ocurra sin que nadie lo vea. Que la violencia no es el poder, sino la herramienta que usa el poder cuando ya no tiene mejores opciones. Que el que grita es el que tiene miedo, y el miedo en este mundo es información que el enemigo puede leer. ¿Sabes al hombre que cuando te arrestaron por primera vez en enero de 2014, en una finca en Zapopan con 4 armas y 17 millones de pesos en efectivo, no movió un músculo externamente para rescatarte porque sabía que moverlo hubiera confirmado todo lo que las autoridades necesitaban confirmar? Que la segunda vez, en junio de 2015, cuando te capturaron en Zapopan mientras te recuperabas de una cirugía de nariz con la que intentabas cambiar tu perfil para bajar tu visibilidad, tampoco hubo rescate. Que la tercera vez, cuando ya era definitivo, cuando el sistema mexicano finalmente te trasladó a Oaxaca y luego a Altiplano y luego llegó la extradición el 21 de febrero de 2020, él seguía libre, seguía invisible, seguía siendo el rumor más buscado del mundo. Aprendiste la lección más dura de ese mundo en tu propia piel. El sistema no rescata a nadie que haya caído, ni siquiera al hijo, especialmente al hijo, porque el rescate del hijo sería la confirmación que destruiría la invisibilidad que lo mantenía vivo. Desde la celda de Ada X. Florence, lo que puedes hacer con la noticia de su muerte es exactamente lo que puedes hacer con todo lo demás que llega del exterior a través de los filtros del sistema. Procesarla en silencio, sin que nadie vea qué mueve en ti, sin que el concreto registre nada que no quieras que registre. Porque en Ada X. Florence, como en el mundo que él te enseñó, la primera regla sigue siendo la misma. El que muestra lo que siente, muestra también lo que puede ser usado contra él. Afuera, en el mundo que sigue girando sin detenerse por ninguna muerte por más grande que sea, el domingo 22 de febrero, el CTNG activó su respuesta de represalia. 85 bloqueos en 20 estados, carreteras ardiendo desde Baja California hasta Oaxaca, vehículos incendiados, bancos atacados, gasolineras tomadas. El Tuli, Hugo Mendoza Gaitán, coordinando la respuesta desde El Grullo hasta que el ejército lo encontró esa misma tarde. Murió en el enfrentamiento. Con él cayó el hombre que más conocía los detalles operativos de lo que tu padre construyó. 28 militares murieron entre el operativo y las represalias. El mundo habló de la caída del narco más poderoso del planeta. Trump habló de victoria. Sheinbaum habló de las Fuerzas Armadas y la soberanía nacional. Y tú estabas en una celda de 2 metros por 3 metros y medio en el desierto de Colorado.
Lo que nadie, en esas conferencias de prensa y esos comunicados oficiales y esos análisis de la prensa internacional menciona, es lo que pasa en una prisión federal de máxima seguridad en Estados Unidos, cuando alguien de tu perfil recibe una noticia de esa magnitud. No hay protocolo visible para eso. No hay formulario que llenar. El sistema penitenciario te entrega la información y después el sistema penitenciario sigue funcionando exactamente igual que antes. Porque el sistema penitenciario no tiene ningún mecanismo para lo que siente un hijo cuando se entera de que su padre murió en una sierra de Jalisco a miles de kilómetros de distancia, herido y solo, en el único territorio donde durante 12 años había sido invencible. Tu apelación sigue en curso. Tu abogado sigue cuestionando los testimonios, los procedimientos, la proporcionalidad de la sentencia. El proceso legal puede tardar años, puede no cambiar nada. Puede ser el único movimiento que te queda en un tablero donde el resto de las piezas ya no existen. El hijo de El Mencho está en ADX Florence, en la misma prisión que el Chapo, en el mismo sistema que aplasta a todos por igual con el mismo concreto y el mismo silencio de 23 horas al día. Y el nombre que llevas, el diminutivo del nombre de tu padre, el que te siguió desde los 14 años como una sombra que nunca pudiste separar de ti, ese nombre ahora no remite a nadie vivo. Remite a una historia que terminó un domingo de febrero en la Sierra de Jalisco. Y a ti, que eres lo que queda de esa historia entre paredes de concreto en el desierto de Colorado, con la apelación en curso y el tiempo pasando como siempre pasa en ADX Florence, exactamente igual que el día anterior, exactamente igual que el día siguiente.